Capítulo 21. Voy a leer el texto y si se me olvida orar cuando termine, ustedes me hacen señas, porque a veces leo y sigo por ahí antes de pedir la bendición del Señor sobre la predicación. Jeremías capítulo 21. Palabra de Jehová que vino a Jeremías cuando el rey Sedequías envió a él a Pasur, hijo de Malquías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Maasías, para que le dijesen: consulta ahora acerca de nosotros a Jehová, porque Nabucodonosor, rey de Babilonia, hace guerra contra nosotros. Quizá Jehová hará con nosotros según todas sus maravillas, y aquel se irá de sobre nosotros. Y Jeremías les dijo: diréis así a Sedequías: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: he aquí yo vuelvo atrás las armas de guerra que están en vuestras manos, con que vosotros peleáis contra el rey de Babilonia, y a los caldeos que están fuera de la muralla y os tienen sitiados, yo los reuniré en medio de esta ciudad. Pelearé contra vosotros con mano alzada y con brazo fuerte, con furor y enojo e ira grande. Y heriré a los moradores de esta ciudad, y a los moradores y las bestias morirán de pestilencia grande. Después, dice Jehová, entregaré a Sedequías, rey de Judá, a sus criados, al pueblo y a los que queden de la pestilencia, de la espada y del hambre en la ciudad, en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, en manos de sus enemigos y de los que buscan sus vidas. Y él los herirá a filo de espada, no los perdonará, ni tendrá compasión de ellos, ni tendrá de ellos misericordia. Y a este pueblo dirás: así ha dicho Jehová: he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. El que quedare en esta ciudad morirá a espada, de hambre o de pestilencia, mas el que saliere y se pasare a los caldeos que os tienen sitiados, vivirá, y su vida le será por despojo. Porque mi rostro he puesto contra esta ciudad para mal, y no para bien, dice Jehová. En mano del rey de Babilonia será entregada y la quemará a fuego. Y la casa de Jehová, y la casa del rey de Judá, y a la casa del rey de Judá dirás: oíd palabras de Jehová. Casa de David, así ha dicho Jehová: haced de mañana juicio y librad al oprimido de mano del opresor, para que mi ira no salga como fuego y se encienda y no haya quien lo apague, por la maldad de vuestras obras. He aquí yo estoy contra ti, moradora del valle, de la piedra, de la llanura, dice Jehová. Los que decís: ¿quién subirá contra nosotros y quién entrará en nuestras moradas? Yo os castigaré conforme al fruto de vuestras obras, dice Jehová, y haré encender fuego en su bosque y consumirá todo lo que está alrededor de él. Vamos a orar. Padre, oramos, Señor, a ti, rogándote que podamos de esta porción de tu palabra que tú la has dejado aquí para nosotros, Señor, extraer las enseñanzas, Padre, que realmente pues podamos aplicar a nuestras vidas, a nuestra conducta, a nuestra devoción a ti. Y te pedimos, Señor, que para ello, Señor, tú hagas uso de tu gracia, de tu misericordia y de la influencia de tu Santo Espíritu de una manera especial. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, el título del mensaje de esta mañana es disyuntiva. El capítulo 20, recuerden que estuvimos predicando sobre él, cómo Jeremías estaba en un dilema en cuanto a sus sentimientos y cómo por un lado se deprimía y por otro lado decía: pero Jehová está conmigo como poderoso gigante. O sea, por un lado se fortalecía en el Señor, pero por otro lado pues realmente se desesperaba viendo lo que sucedía. Y todo esto como una consecuencia del sufrimiento que precisamente a través de este personaje que se menciona aquí al principio del capítulo 21 y que también se menciona al capítulo 20, pues que era un sacerdote, que era uno de los principales guardadores del templo, pues este Pasur pues había maltratado al profeta, lo había inclusive llegado a poner en el cepo, lo había puesto como burla o como lo había humillado delante de toda la población de Jerusalén. Y en este caso en particular nosotros vemos cómo es el rey que manda al mismo Pasur que vaya donde Jeremías, pero ahora con otra intención, la intención de cuestionarle al profeta, porque a pesar de que no hacían caso en absoluto a lo que Jeremías decía y profetizaba, sin embargo lo reconocían como profeta, pues le manda a Pasur para que le diga al profeta que ore a Dios, que interceda delante de Dios. Dice porque tal vez
frente a la realidad que estaban sitiados y que estaban ya comenzando a padecer un hambre mortal dentro de la ciudad, pues tal vez Dios tendría misericordia de ellos. Y este es el texto que nosotros estamos viendo allá. Y vemos que el Señor siempre plantea alternativas. Y frente a estas alternativas, como las tenemos nosotros cada día, tenemos que tomar decisiones. Y dependiendo de si la decisión que tomamos va acorde a la voluntad de Dios, pues seremos bendecidos. Y por el contrario, si erramos, si tomamos decisiones que no van acorde al propósito y la voluntad de Dios, pues las consecuencias van a recaer sobre nosotros. No podremos ni siquiera pues resentirnos con el Señor, ni mucho menos clamar a Él, porque realmente no merecemos absolutamente nada. Solamente podemos ser objeto de su gracia y de su misericordia. Nosotros vemos que el capítulo 20 sucede durante el cuarto reinado de Joaquín, que era el rey de Judá en ese entonces. Y Nabucodonosor hace su primera expedición en contra de Jerusalén, y en esa ocasión se lleva el tesoro del templo y se lleva inclusive a la élite de la juventud junto con él. Es la ocasión en la cual sabemos nosotros que tanto Daniel como Ananías, Azarías y Misael fueron llevados prisioneros. Aquellos jóvenes conocedores de las Escrituras, aquellos jóvenes virtuosos que fueron llevados, allá les cambiaron los nombres por Belsasar, Sadrat, Mesad y Abednego, y estaban en la corte del rey de Babilonia. Estuvieron preparándolos para que pudieran ser parte, por así decirlo, de la corte del rey, y los estuvieron educando en los valores y en la cultura de los babilónicos. Entre el capítulo 20 y el 21, que es el que tenemos hoy, hubo una sucesión de reyes. Joaquín fue dejado en Jerusalén como vasallo del rey de Babilonia, pero después que estuvo 7 años gobernando, se rebeló en contra de Nabucodonosor y consecuentemente vino una segunda invasión babilónica. O sea que en la primera, ¿verdad?, pues se despoja completamente el templo de todos sus saberes, de todos sus tesoros, y se lleva también a una élite, dejando solamente a los más pobres en la tierra, pero dejaron a Joaquín, el rey de Babilonia, como un rey vasallo, como un rey títere, por así decirlo. Pero se rebeló. Esto hizo que de nuevo hubo una segunda invasión babilónica, y entonces pusieron en lugar de Joaquín, pusieron a Jeconías, o Conías, ¿verdad?, el cual pues a los 3 meses fue llevado cautivo a Babilonia, y entonces en su lugar se dejó al rey Sedequías, que era realmente su nieto. En el capítulo 21, que es donde estamos ahora, estoy diciendo lo que pasó entre el 20 y el 21, ¿verdad? O sea, la segunda invasión babilónica. En el capítulo 21 nosotros vemos que se está anunciando otra vez una invasión babilónica, que es la tercera invasión babilónica. Esta va a ser la ocasión en la que finalmente Jerusalén va a ser completamente destruida, ¿verdad? Y en el capítulo 21 nosotros vemos en esta tercera invasión que Sedequías, que habría de ser finalmente el más débil rey de Judá, lo que hace es que envía mensajeros a Jeremías pidiéndole que por favor interceda delante de Dios por si acaso Dios tiene misericordia, lo que leímos nosotros aquí en los primeros versículos. Y entonces Dios le responde al rey, le responde a toda Jerusalén por medio del profeta. Y en este caso, Sedequías, o sea, el rey de Jerusalén, se ve una disyuntiva similar a las que nosotros nos encontramos con mucha frecuencia. Por eso titulé el título disyuntiva. Fíjense cómo comienza. En primer lugar, en el versículo 2, vamos a decir, fíjense la encomienda que le da Jeremías el rey Sedequías. Le dice: consulta ahora acerca de nosotros a Jehová, porque Nabucodonosor, rey de Babilonia, hace guerra contra nosotros. Quizá Jehová hará con nosotros según todas sus maravillas, y aquel se irá de nosotros. Bueno, es interesante porque está mandando a consultar a Jehová por sí, quizás. O sea, hay una duda intrínseca en esta petición que está haciendo el rey. Realmente no confiaba ni esperaba absolutamente nada de parte de Jehová, pero sin embargo estaba mandando a cuestionar a través del profeta por si acaso, por la duda, por el quizás. La duda o el quizás es completamente contrario a lo que es la certeza que tenemos los verdaderos creyentes y la confianza que tenemos no solamente en Dios, sino también en su palabra. Cuando nosotros consultamos la palabra de Dios, cuando consultamos a Jehová, nosotros no vamos delante de Él por si quizá, como sucede muchas veces. Hay personas que tienen actitudes piadosas, pero que realmente piensan que solo Dios está ahí por si quizás
¿verdad? Necesitamos que nos saque del apuro, porque si no tenemos ningún apuro, no tenemos ninguna situación muy particular, pues no tenemos por qué acudir a Él. Pero, ¿quién sabe? Yo he oído de muchas personas ya en una situación crítica de salud que, bueno, por si acaso, vamos a pedirle al pastor que venga y que ore. Por si acaso. Es el tipo de esperanza que dan aquellos que aplican un supuesto sacramento que le llaman extrema unción. Por si acaso, ¿verdad? Dios quiere tener misericordia de aquel que sin haber recibido por la fe a nuestro Señor Jesucristo, de seguro que va directamente a la condenación eterna. Es la disyuntiva entre la religiosidad y la fe. O nosotros nos acercamos a Dios con fe, ¿verdad? Porque la misma Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. O sencillamente lo que estamos es practicando una religión que quizás tengamos la dicha de que algún día nos conduzca a la presencia de Dios en el reino de los cielos. El creyente no está en un quizás, el creyente está seguro en Cristo. Nosotros sabemos que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestados, ni lo presente, ni el porvenir, absolutamente nada, ni ángeles, ninguna cosa creada puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor. Nosotros sabemos a dónde vamos, sabemos que estamos seguros. Y cuando vamos delante del Señor, es confiando en que lo que su palabra dice, eso es punto. No es que quizás se da. Esa disyuntiva la tienen los incrédulos. Los creyentes no tenemos esa disyuntiva. O por lo menos no deberíamos de tenerla, entre la religión y la fe. Nosotros, por causa de los hábitos, podemos ser considerados personas religiosas, pero el verdadero creyente, el verdadero cristiano no es un religioso. Es una persona que vive por fe y para fe. Como los justos, por fe y para fe. Y confiamos absolutamente en que cuando acudimos a Dios, no hay un arbur, no hay una posibilidad, no hay una suerte echada, sino que simplemente lo que hay es una soberanía divina y que responde de acuerdo a su voluntad. Y por eso siempre pedimos que se haga su voluntad y no la nuestra. Una disyuntiva entre la duda y el quizás, o el acudir a nuestro Señor Jesucristo, arrepentirnos de nuestros pecados, obedecer lo que su palabra dice, y ahí no tendríamos ningún quizás ni ninguna duda. No es si quizá Dios, sino que tendremos entonces la certeza absoluta y total, basada en la palabra de Dios y las promesas de Dios, en que nuestros pecados hayan sido perdonados y que nos espera un lugar en el reino de los cielos. Pero vamos a ver otros casos. Por ejemplo, en el versículo 1, vayan conmigo, dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías. Dice, cuando el rey Sedequías, fíjense a quienes envió, a Pasur, hijo de Malquías, una especie de sumo sacerdote en el momento, al sacerdote Sofonías, hijo de Maasías, dice, a fin de que le dijesen. Y el versículo 4 muestra lo que le debían decir. ¿Están con sus Biblias? Dice, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, he aquí yo vuelvo atrás las armas de guerra que están en vuestras manos, con que vosotros peleáis contra el rey de Babilonia y a los caldeos que están fuera de la muralla y os tienen sitiados. Yo los reuniré en medio de esta ciudad. ¿Cuál era la disyuntiva en este caso? Bueno, la disyuntiva estaba entre dos autoridades. Una autoridad que era la que estaba gobernada por el rey en primera instancia, ¿verdad? El rey Sedequías, luego aparece aquí en el versículo 1 también a Pasur, que sabemos que era un líder religioso, y un sacerdote de una manera muy particular, el sacerdote Sofonía. O sea, una autoridad humana que estaba representada, como lo es hoy día también por igual, por el mundo, por el gobierno, por la religión, y otra autoridad que es la autoridad divina. La autoridad divina es la que habla en el versículo 4, ¿verdad? En el versículo 1 es la palabra, ¿verdad?, del rey que está enviando. Pero en el versículo 4 dice, así ha dicho Dios, Jehová, Dios de Israel, he aquí. ¿Y qué dice? Dice, yo vuelvo atrás las armas de guerra. O sea, en otras palabras, lo que ustedes tienen para defenderse no va a servir absolutamente para nada. Dice, los caldeos que están afuera de las murallas, dice, van a entrar aquí adentro. Yo los voy a entrar aquí adentro, a pesar de la protección que ustedes piensan que tienen. Dice, y yo los reuniré en medio de esta ciudad. Siempre vamos a tener, y tenemos hoy día, esa disyuntiva.
La disyuntiva en que, y cada día más yo diría, ¿verdad? La disyuntiva entre obedecer a Dios o obedecer a los hombres. Y esa es la disyuntiva. En este caso vemos de una manera muy clara que el Señor está diciendo, yo voy a volver atrás. Sus armas no van a servir para nada. Los caldeos van a entrar aquí. Por lo tanto, mi recomendación es que se entreguen a los caldeos para que sus vidas sean salvas. Para que no mueran, para que no... Pero, por otro lado, nosotros vemos que ellos no querían hacer caso y no hicieron caso, de hecho. Es triste, pero cada vez más, vuelvo y repito, nos encontramos estas disyuntivas entre lo que dice la sociedad, lo que dice el mundo, lo que enseña la religión, lo que la autoridad humana exige y lo que dice la palabra de Dios. ¿Saben algo? Los apóstoles no tuvieron ese dilema. Cuando ellos fueron inclusive encarcelados y vejados y maltratados y azotados, y el Sanedrín, con el sumo sacerdote al frente, los llamó a capítulo y le dijo, os prohibimos que habléis en nombre de ese hombre, refiriéndose a Jesucristo. La respuesta de ellos fue categórica. Dice que les trajeron, Hechos 5:27, los presentaron en el concilio, el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Ellos no tuvieron ninguna duda. Dice que Pedro le respondió, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esa disyuntiva la vamos a tener necesariamente. De hecho, la tenemos ya. Porque el medio, la sociedad, el gobierno, la cultura, cada vez es más incisiva, obligándonos a aceptar cosas que son contrarias a lo que la palabra de Dios dice. Al punto tal de que cada día vamos a sufrir mayor persecución, mayor acoso, si no aceptamos esas filosofías, esas doctrinas, esas agendas, esas basuras completamente contrarias a los principios de la palabra del Señor. Y vamos a tener esa disyuntiva de decidir entre dos autoridades. ¿Cuál va a ser tu autoridad? Lo que dice la Biblia, lo que el Señor espera que tú hagas, obedecer a Dios, o vas a obedecer simplemente lo que la sociedad, los hombres y el mundo te presentan. Porque, sin lugar a dudas, tienes que tomar una postura. Y cada día más, cada día más vamos a tener que ser absolutistas, vamos a tener que ser cada vez más, por así decirlo, radicales en cuanto a nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Porque es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. El apóstol Pablo decía, si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Él sabía que si trataba de conciliarse con la cultura y con los hombres y con las prácticas judaicas, dicen, no podría ser un siervo de nuestro Señor Jesucristo. El conflicto está, la suerte está echada, o obedecemos a Dios o seguimos obedeciendo lo que la cultura, el medio, los hombres, el gobierno, etcétera, etcétera, nos exige. La tercera disyuntiva que presenta el pasaje está en el mismo versículos 4 en adelante, ¿verdad? Vuelvo y leo, voy desde el 4 hasta el 7 ahora, para que lo identifiquemos. Así ha dicho Jehová Dios de Israel, he aquí yo vuelvo a traer las armas de guerra que están en vuestras manos, con las que vosotros peleáis contra el rey de Babilonia, y a los caldeos que están fuera de la muralla y os tienen sitiados, yo los reuniré en medio de esta ciudad. Y fíjense entonces, qué imperativo es el Señor. Dice, pelearé contra vosotros con mano alzada. Está hablando de lo que va a suceder a través del instrumento que representan los babilonios. Dice, pelearé contra vosotros con mano alzada y con brazo fuerte y con furor y enojo e ira grande. Es Jehová que ha dicho así. Y heriré, el mismo Dios dice, a los moradores de esta ciudad y a los hombres y a las bestias, morirán de pestilencia grande. Y después, dice Jehová, entregaré a Sedequías, rey de Judá, a sus criados, al pueblo, a los que queden de la pestilencia, de la espada, del hambre en la ciudad, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, en mano de sus enemigos y de los que buscan sus vidas. Él los herirá a filo de espada, no los perdonará, ni tendrá compasión de ellos, ni tendrá de ellos misericordia. ¿Cuál es la disyuntiva? ¿Cuál es el dilema? Bueno, es muy simple. Ellos tenían una de dos alternativas. O ellos se resistían al consejo y al mensaje de Dios
o sencillamente ellos luchaban en contra de Dios, o rendirse o luchar en contra de Dios. Porque el adversario no eran los babilonios, el adversario era Dios. Y ellos tenían que rendirse ante lo que Dios había decidido, o tenían simplemente que seguir adelante en su empeño en confrontar el ataque de los babilonios. Fíjense, así ha dicho Jehová, dice, pelearé contra vosotros, heriré a los moradores, entregaré a Sedequías y a sus criados. Era Dios que estaba peleando. En la invitación del profeta en nombre del Señor era, ríndanse ante los babilonios, ríndanse para que sus vidas les sirvan de despojo, para que salven sus vidas. Pero ellos estaban decididos a luchar. No contra los babilonios, sino contra lo que Dios estaba diciéndole que hicieran. Y es un dilema muy común. El Espíritu Santo, por ejemplo, nos redarguye a nosotros de pecado, de justicia y de juicio. Dice la Biblia que ese es el ministerio del Espíritu Santo. A una persona inconversa, a una persona que no tiene a Cristo como Señor y Salvador, a una persona que no ha recibido el perdón de sus pecados, hay un Espíritu Santo, Dios mismo, que obra en su mente, en su corazón, que hace que su conciencia se cargue por su pecado, que le redarguye de ese pecado, que le hace ver con claridad que no va a salir impune, que Dios finalmente va a pedir cuenta de su vida de pecado y que hay un juicio y que si no se arrepiente perecerá por una eternidad en las llamas del infierno. El Espíritu Santo hace esa obra, Él da convicción a una persona. Él es que redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Pero realmente la alternativa está en rendirse a nuestro Señor Jesucristo. Esta parte me recuerda siempre a Esteban, el primer mártir del cristianismo, que luego de haber enrostrado a toda la ciudad de Jerusalén y a los judíos los crímenes que habían cometido en la antigüedad y finalmente con el propio Salvador, el Señor Jesucristo, el Mesías prometido, les dice lo siguiente: duros de cerviz e incircuncisos de corazón, vosotros resistid siempre al Espíritu Santo. Hay personas que parecerían que son inmunes a la influencia de Dios. Pueden invocarlo religiosamente, por si quizá Dios, pero son inmunes a su influencia porque ellos saben que necesitan el perdón. Ellos saben que van en camino de muerte, pero sin embargo son duros de corazón, duros de servir e incircuncisos de corazón. El pecado les cubre a una manera tal de que no tienen sensibilidad ante el llamado del Espíritu Santo. Y eso es muy triste, porque cuando esto le pasa a una persona no hay mucho que hacer salvo clamar a Dios por misericordia, porque están resistiendo el llamado a arrepentimiento y a conversión que una vez y otra vez el Señor a través de sus siervos y su palabra hace. Hermanos, esa disyuntiva está siempre en la vida de los incrédulos: el luchar en contra de Dios o el rendirse ante sus pies. Los de Jerusalén tenían esa disyuntiva. Y el Señor se lo plantea de una manera muy clara para que vean que no son especulaciones nuestras. En el versículo 8 le dice: y a este pueblo le dirás, así ha dicho Jehová, he aquí, pongo delante de vosotros la disyuntiva, camino de vida y camino de muerte. Hay un camino que lleva a la muerte segura, y cuando hablamos de muerte no estoy hablando de la muerte física, porque la muerte física es consecuencia del hecho de que somos pecadores, hemos pecado todos, pero también con la muerte física vino la muerte espiritual, la separación de Dios, la condenación sobre todos los hombres. O sea que realmente ese camino de muerte iba mucho más allá, trascendía más allá de la muerte física. La Biblia dice que hay un camino que lleva a la muerte eterna, pero hay un camino que lleva a la vida eterna. Leo lo que dice Proverbios, cuando en el capítulo 14, versículo 12 dice: hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Porque hay dos caminos, hay uno que conduce a la perdición y hay otro que conduce a la vida eterna. A los cielos y a la tierra llamo hoy por testigo contra vosotros,
que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Dios le advierte al pueblo, ¿verdad? Dice, escoge la vida para que vivas, porque yo te he puesto las dos alternativas, están delante de ti, la muerte, la perdición, la condenación, o la vida, la eternidad, la salud. Y lo vemos nosotros aquí en este pasaje también. Aquí pongo delante de ti camino de vida y camino de muerte. Jesucristo lo aclaró todo cuando dijo, yo soy el camino. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Es una disyuntiva. O te has acercado a Cristo pidiéndole perdón por tus pecados, le has recibido en tu corazón por la fe como tu Dios, tu Señor y tu Salvador. Has recibido como un regalo lo que nunca merecerás, la vida eterna, el perdón de tus pecados. Y vas en camino de vida, o por el contrario, aunque te parece que es un camino derecho, es derecho hacia el infierno. Y aquello de que todos los caminos conducen a Roma podrá ser verdad, pero solamente a Roma, pero no a la vida eterna. Solamente Cristo es el camino a la eternidad, a la morada del Padre. Es una disyuntiva entre dos caminos distintos que puedes tomar. La próxima disyuntiva que vemos está en el versículo 9. ¿Lo tienen ahí? Dice, el que quedare en esta ciudad, ¿qué pasará? Dice, morirá a espada de hambre o de pestilencia. Mas el que saliere, ahí está la disyuntiva, o sales o te quedas. O quedas en la ciudad, dice, o sales de la ciudad. Mas el que saliere y pasare a los caldeos, que os tienen sitiados, vivirá y su vida le será por despojo. El que quedare morirá, el que saliere vivirá. Es interesante porque es una disyuntiva entre una promesa presente y una futura, entre una oferta presente y una futura. La oferta presente es, sal hacia los caldeos. La promesa futura es, vivirás. Ellos tenían que tomar una decisión. El Señor le estaba ofreciendo la oportunidad de vivir. Le decía, para ustedes vivir, dice, tienen que salir a los caldeos, porque el que se quedara en la ciudad va a morir. Y eso también es aplicable perfectamente a nuestras vidas. La palabra de Dios dice que debemos entrar por la puerta estrecha porque son muchos los que entran por la puerta ancha. Ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Es seguir la corriente de este mundo, seguir por el camino de perdición, rechazar la oferta de acudir a nuestro Señor Jesucristo y perecer. Es entre quedarte en lo que es tu vida, tus planes, tu propósito, tu horizonte, tus aspiraciones, tu pecado, o por el contrario, dejar esa vida, rechazar ese camino y tomar el camino de la vida eterna, el camino que representa a nuestro Señor Jesucristo. Es una disyuntiva entre una oferta que se hace en el presente y una promesa que se cumple en el futuro. Dice el Señor Jesucristo que el que viene a Él será salvo. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. La última de las disyuntivas está entre el orgullo y la obediencia. Entre el orgullo y la obediencia. Versículo 12. Casa de David, así dijo Jehová, haced de mañana juicio y librad al oprimido de mano del opresor, para que mi ira no salga como fuego y se encienda y no haya quien lo apague por la maldad de vuestras obras. He aquí,
Ahí viene el énfasis, versículo 13. Yo estoy contra ti, moradora del valle y de la piedra de la llanura, dice Jehová. Los que decís, ¿quién subirá contra nosotros? ¿Y quién entrará en nuestras moradas? El Señor dice, versículo 14, yo os castigaré conforme al fruto de vuestras obras, dice Jehová. Haré encender fuego en su bosque y consumirá todo lo que está delante de él. Por un lado, una actitud orgullosa, soberbia. Aquella actitud que dice, ¿quién subirá contra nosotros? ¿Por qué me voy yo a condenar? ¿Qué tanto malo he hecho yo? ¿Por qué va a sucederme eso que están anunciando en la palabra de Dios? Y aquellos predicadores que solamente quieren meterle miedo a la gente. ¿Quién va a venir a condenarnos? ¿Quién entrará en nuestras moradas? ¿Quién? ¿Quién lo va a hacer? Y el Señor responde, yo castigaré conforme al fruto de vuestras obras. Es muy simple. O nos mantenemos en nuestro orgullo, en nuestra soberbia, la soberbia que aleja al pecador de la gracia y la misericordia del Señor, o sencillamente obedecemos por fe, porque solamente la fe es lo que mueve la misericordia del Señor. O por fe, obedece lo que el Señor dice y hazlo, o simplemente sigue pensando que tus murallas te van a proteger. Sigue pensando en que tienes seguridad en base a quien tú eres o lo que tú eres o tus obras y vas a perderte para siempre. Primera de Pedro, capítulo 5, dice, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Verdad que sí? Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando sea el tiempo. 6 disyuntivas en este pasaje entre la religiosidad y la fe, entre dos autoridades diferentes, la humana o la divina, entre rendirse o luchar en contra de Dios, entre dos caminos posibles, entre el de vida y el de muerte, entre una oferta del presente y una promesa para el futuro, y entre el orgullo o la soberbia y la obediencia. Esas son las disyuntivas que había para la nación, que también la nación de Judá y específicamente la ciudad de Jerusalén, y también para nosotros. Aunque tú quieras ignorarlo, tú te encuentras también en una disyuntiva. O sigues practicando tu vida en base a una religión o comienzas a vivir por fe, una vida de fe. No de religión, de fe. O te sigues llevando de los patrones del mundo y obedeciendo las imposiciones de los hombres, o por el contrario, guías tu vida conforme a lo que la palabra de Dios dice y educas a tus hijos y actúas en tus negocios y practicas en tu familia lo que la Biblia dice, llevándote de Dios y no de los hombres, conforme a la palabra de Dios. O confías en la palabra de Dios, o por el contrario, confías en tus propios pensamientos. La exhortación de Proverbios es clara. Fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. Ese es el consejo que dice Dios. Reconócelos en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Ese es el consejo de Dios. Tú tienes la disyuntiva. O confías en la palabra de Dios o en tus propios criterios, pensamientos. O pereces con el mundo presente, cuyo juicio ya se inició. Dios está juzgando al mundo que lo ha echado a un lado, que no tiene en cuenta a Dios. Es evidente que ya comenzó su juicio. O pereces con el mundo, o por el contrario, aunque estés en el mundo, sales del mundo para vivir para Dios, para vivir para siempre. O te rindes en los brazos de nuestro Señor Jesucristo, o sigues tontamente, estúpidamente peleando en contra de Él. Es una disyuntiva. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Vas a tomar el camino de la vida o vas a seguir en el camino de la muerte? Esa es la disyuntiva, ese es el dilema de cada ser humano. Vamos a orar.
Tal vez hoy es el día en que tú quieres doblegarte delante de Dios. Tal vez hoy es el día que tú quieres clamar a Jesucristo para que tenga misericordia de ti. Hoy es el día en que tú quieres comprometerte a obedecer a Dios antes que a los hombres, antes que tus propias pasiones o tus deseos o tus pensamientos o tus criterios. Es el día que tú quieres pedir a Jesucristo misericordia y gracia para que perdone tus pecados y te conceda el don de la vida eterna. Si es así, ahí donde tú estás, todos tenemos los ojos cerrados. Habla con Dios. Habla con el Señor Jesucristo. Reconócelo. Mira que Él resucitó de entre los muertos. Manifestó su poder sobre la vida y sobre la muerte. Él es el autor de la vida. Él es el Salvador del mundo. Solamente en Cristo hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Clámale, pídele misericordia. Padre, los que hemos recibido el perdón de tus pecados y la gracia de la salvación, el don de la vida eterna, Señor, ayúdanos, Señor, a no ser pusilánimes, Señor, y no claudicar entre dos pensamientos, a seguir en pos de ti, no obstante cualquier situación, cualquier consideración, y a ser fieles, Señor, fieles a tu llamado, fieles a tu perdón, Señor. Gracias, Padre, por esta tu iglesia en la que podemos, Señor, pues adorarte con cánticos, glorificarte, clamar a ti, orar, presentar a los bebés, Señor. Padre, manifestarnos el amor que tú has puesto en nuestros corazones los unos por los otros. Concédenos, Señor, que esta tarde, Señor, no solamente seamos bien edificados con la palabra, Señor, tuya a través de nuestro hermano Pepe, sino también, Señor, que podamos agradarte, recordando tu sacrificio en la cruz, tu cuerpo partido, tu sangre derramada, Señor, a través de la celebración de la cena. Llévanos ahora con bien, con tu cuidado, a nuestros lugares, Señor. Y te pedimos, Señor, todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.